buenas noches. Como todos los sábados iniciamos el programa de la próxima dimensión. Gracias por estar ahí, por seguirnos cada sábado. Hoy el tema es los orígenes del racionalismo europeo. Vamos a ver de dónde proviene esta Europa racionalista. Pero antes de nada, como cada acto espírita, lo iniciamos con una oración. Para ello os voy a pedir, como siempre, que cerremos los ojos y elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, pedimos a la espiritualidad superior que nos ayude y nos inspire en este programa. También me gustaría pedirte, Señor, por todos los hermanos que han desencarnado en el día de hoy, especialmente aquellos que lo hicieron a través del suicidio y cualquier tipo de muerte violenta. También pedir para sus familias, para que a través de la resignación cristiana y el sentimiento que cree en nosotros, en aquellos que somos seguidores del Maestro Jesús, les ayude a superar esas separaciones temporales, entre otras cosas, y entre otras tristezas que pueden aparecer en la vida. Así sea. Muchas veces hemos oído hablar a distintos hermanos y hermanas de nuestro camino sobre la imposibilidad de superar la partida de un familiar cercano para el mundo espiritual. Muchas veces nos preguntamos por qué el bueno se va y por qué el malo se queda. Queridos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y Dios nuestro Padre manda partir para el mundo espiritual a aquellos que ya han cumplido con su misión, dejando a los otros que todavía son rebeldes y recalcitrantes y que todavía no han emprendido el camino del bien, les da una oportunidad de seguir en la tierra para que retomen y se arrepientan a tiempo, antes de ir al mundo espiritual. Por esa razón, el bueno se va y el menos bueno, vamos a decirlo así, se queda, puesto que Dios le da una oportunidad más. Nada tiene esto de extraño. Un padre terrestre, ¿cuántas veces perdona a sus hijos? El Maestro Jesús le dijo a Pedro: perdonarás 70 veces 7, o sea, siempre. Por lo tanto, no es nada raro que nuestro Padre Celestial deje continuar la reencarnación a aquellos hermanos que todavía no caminan hacia Dios, unos porque no saben, otros porque han nacido en lugares y en circunstancias que nadie les ha enseñado desde niños que Dios existe. Y eso también a veces es muy importante. Por lo tanto, deben tener una vida más larga para que se tropiecen con alguien que, sobre todo con hechos, les indique que Dios existe. El tema de hoy
porque yo si no me voy a otros temas, ese es mi defecto, enseguida me voy a otros temas que no son los del programa. Pero bueno, tal vez esta introducción venga bien a alguien que momentáneamente ha perdido un hijo querido, un padre, una madre, un hermano de sangre me vengo a referir, porque espiritualmente todos lo somos. Y tal vez alguien que esté desesperado por este motivo, de casualidad, se encuentre con este programa y tal vez pueda entender el por qué el Señor ha llevado a su ser querido. No es por nada malo, sino porque por todo lo contrario, porque ese ser había terminado ya sus pruebas y sus aprendizajes, y lógicamente, como esto es una escuela de almas, pues se ha ido para el mundo espiritual, que es nuestra patria eterna, porque nosotros somos espíritus. Entonces, nuestra patria verdadera es el mundo espiritual, no el mundo físico. El mundo físico es tan solo un tiempo, nada más. Bueno, el tema de hoy, como digo, es ¿cuál es el origen del racionalismo en Europa? Europa, aquellos que sois amantes de la historia, sabéis que siempre se ha distinguido por el gran racionalismo de los filósofos, pensadores. También se ha distinguido por un gran avance en las ciencias. Muchas de nuestras artes también han tenido un gran esplendor. Todos recordamos el siglo de oro de las letras, de las artes y de las ciencias, pero sobre todo en Europa siempre nos hemos distinguido por el gran racionalismo de sus pensadores. ¿Cuál es el origen de ese racionalismo? Yo no sé si os acordáis en aquellos programas que habíamos hablado de esos seres que vinieron de esos espíritus exiliados de Capella. Para aquellos que no visteis ese programa, os resumiré un poco por encima. Capella es un sistema que tenía y tiene un planeta, uno de cuyos planetas tenía y tiene una vida con similares características a la Tierra. Los planetas sabéis que evolucionan igual que los espíritus. Y ese planeta era de pruebas y expiaciones como lo es ahora mismo la Tierra. Y evolucionó pasando a ser un mundo de regeneración. En los planetas que han pasado a regeneración, tal y como la propia palabra indica, solo reencarnan en ellos espíritus que han abandonado la práctica del mal. Por lo tanto, todos aquellos espíritus que continúan con la práctica del mal son desviados hacia otro planeta más inferior, en donde siguen reencarnando. Pues bien, esos espíritus provenientes de ese mundo de Capella, recalcitrantes en el mal, espíritus criminales pero muy inteligentes, ese mundo, si ahora veis nuestra Tierra, la Tierra, nuestro planeta, veis que hay un gran avance tecnológico y científico. Pues bien, ese mundo del que os hablo de Capella estaría más o menos evolucionado como es la Tierra ahora, lo mismo que está pasando en la Tierra. Los espíritus, dijeron Allan Kardec ya en los tiempos de la codificación, que la Tierra estaba a punto de cambiar. Mucho se ha hablado de esto, han corrido verdaderos ríos de tinta en torno al fin del mundo. No existe tal fin del mundo. El fin del mundo del que hablan muchos espíritus se refieren al fin del mundo de pruebas y expiaciones para pasar a ser un mundo de regeneración.
Ahora mismo también la Tierra está en ese punto. Y ahora mismo se está dando una elección entre los espíritus que, encarnados y desencarnados, estamos formando parte de la Tierra, de nuestro planeta. De tal modo, forma y razón, que aquellos espíritus que no presenten las condiciones oportunas para seguir reencarnando en la Tierra, porque no hayamos abandonado las prácticas del mal, entonces pasarán a reencarnar a otro mundo primitivo y más antiguo, en donde contribuirán con su conocimiento y con su cultura para ayudar a esos seres primitivos que todavía están en ese mundo. Pues bien, esos hermanos provenientes del mundo de Capella vinieron a reencarnar a la Tierra. En ese mundo, en la Tierra, no existía más que dos tipos de raza: la raza china y la raza negra africana. En este escenario llegan los espíritus provenientes de Capella. Reencarnan muchos de ellos en India, a orillas del río Ganges. Otros van extendiéndose poco a poco hacia Egipto, dando lugar a esa gran civilización egipcia, también a los Vedas hindúes y también al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Pero existen otros espíritus, dentro de esos espíritus capelianos que vinieron a reencarnar a la Tierra, espíritus exiliados de Capella. Existen otros espíritus que ningún sentimiento religioso tenían, que eran espíritus ateos, prácticamente, ningún sentimiento religioso manifestado. Esos espíritus no coinciden, esos seres ya reencarnados en la Tierra, no se llevan bien con otros hermanos que están reencarnados en la India y que ellos sí tienen un gran sentimiento religioso que da lugar, como digo, a esa religión y a ese pensamiento que está plasmado en los Vedas. También dio lugar a ese gran saber de los sacerdotes egipcios y sumerios. No tenía otro origen. Pero ellos, como hemos visto en otros programas, tanto los sacerdotes egipcios y sumerios como los hindúes, no se unen al pueblo primitivo que hay en ese momento en el planeta, no se mezclan con ellos, se separan de ellos. Así nace en la India las castas y así en Egipto nacen los hombres libres y los esclavos. Pues bien, estos hermanos que se van extendiendo por las llanuras de Irán y de Persia hacia Europa, constituyen la denominada raza aria. Los arianos van extendiéndose poco a poco, como digo, a través de Persia y de Irán hacia Europa. Ningún sentimiento religioso les une. Ellos en realidad buscan el mundo perdido. El alma, lo hemos dicho muchas veces, siempre recuerda, y esos seres expulsados de ese mundo precioso, que era un auténtico jardín, está reflejado incluso, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Adán y Eva no existieron como tal. Quienes existieron fueron los representantes de lo que sería la raza adámica, la raza blanca. Adán
y Eva representaban a la raza blanca, y la raza adámica o blanca es la proveniente de ese sistema de Capela, de esos espíritus expulsados de Capela que vinieron a reencarnar en la tierra. La figura aparece en el Antiguo Testamento, en la expulsión de Adán y Eva del jardín precioso, por haber pecado. Tal es el sentimiento de esas almas de haber sido expulsadas de un lugar que era un auténtico jardín. No os extrañe, pensad que la tierra en ese momento todavía estaba convulsionándose. Hablamos de más de 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando. La tierra debía de ser un auténtico lugar inhóspito y terrible, donde seres primitivos que habían abandonado hacía poco la animalidad eran los únicos pobladores. Esos seres que tenían más conocimientos que nosotros tenemos ahora aquí en la tierra, imaginadlos tener que reencarnar auténticamente en cuerpos que eran como con un padre y una madre que les recordaban más a los monos, a los primates, que a nosotros ahora mismo. Ustedes imaginadnos ahora nosotros que tengamos que reencarnar en un mundo primitivo de la otra punta de la galaxia, por mucho que se parezca a la Tierra, y que nuestros padres, los padres en los cuales vamos a renacer, sean más parecidos a los primates que nosotros. De ahí viene la creencia de la metempsicosis. Los hindúes, los orientales, queridos hermanos, creían que cuando el alma erraba mucho en la tierra, en la siguiente vida se reencarnaba en un animal. De ahí viene el origen de esa creencia. Los capelianos guardaban el recuerdo de un jardín maravilloso del cual habían sido expulsados, de un mundo maravilloso, con una tecnología. Fijaros, en Capela ya no se utilizaba en ese momento coches ni vehículos con ruedas, sino que ya se utilizaba la energía magnética, que aún no se utiliza en nuestro mundo ahora mismo. Nuestra energía, por desgracia para nosotros, sigue dependiendo del petróleo. Pues en ese mundo ya no dependía de unos recursos energéticos que se agotaban, no. Ya habían aprendido a usar la energía electromagnética, que es inagotable, para mover tanto aviones como vehículos. Fijaros del desarrollo tecnológico del que os estoy hablando. Y de repente se encuentran expulsados de ese mundo, del jardín, de ese mundo maravilloso, y se encuentran en la tierra, un lugar inhóspito donde los seres humanos que había les recordaban más a los primates que a los seres humanos. De ahí viene la raza blanca, la raza adámica, de ahí la figura de Adán. Adán y Eva representan a esos seres que fueron expulsados de Capela, y eso se recoge, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Eso tiene más sentido. No había un solo hombre y una sola mujer, eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que Adán y Eva diesen lugar a toda la humanidad? Eso es una cosa que no tiene sentido, que choca con la más elemental de las razones. Sin embargo, lo otro que estamos hablando sí tiene totalmente sentido. Pues bien, esos seres que os digo que eran espíritus provenientes de Capela y reencarnados en la tierra, no tenían ningún sentimiento religioso, por eso huyeron de la India y de Egipto, que sí tenían un sentimiento religioso, porque entre los expulsados de Capela había espíritus que eran ateos y los había que eran fanáticos de las distintas religiones que había en ese mundo.
y que no comprendían todavía que Dios era único y Padre de todos, y hacían daño en nombre de Dios. Por lo tanto, fueron expulsados de Capella, puesto que Capella no podía acoger a espíritus que siguiesen practicando el mal. Estos hermanos constituyen, como digo, la raza ariana, o los arianos, o la raza aria, como se quiera llamar, que fue extendiéndose por toda Europa. Allí, estos seres, es verdad que no creían en nada, no tenían ninguna creencia, no tenían ninguna religión. Es verdad, pero también es verdad que compartieron su sabiduría con los descendientes de los primates que había por toda Europa. No los aislaron, no los hicieron sus esclavos, no crearon castas como hicieron los otros que habían reencarnado en la India, en Egipto y en otras regiones del mundo. Ellos compartieron su sabiduría con esos descendientes de los primates que había en Europa. Ahí está su gran virtud. Es verdad que no eran religiosos, pero no siendo religiosos, actuaban como si creyeran realmente en Dios, porque todo lo que sabían lo compartieron con esas tribus antiguas de Europa. Realmente estaban actuando más fraternalmente que los sacerdotes hindúes, los egipcios o los sumerios, que eran una casta separada del pueblo. Ellos no compartían el saber con nadie. Ahí empezaron las escuelas eclépticas y el sincretismo de las doctrinas. Es más, los sacerdotes egipcios conocían perfectamente la existencia de los espíritus, sabían de la supervivencia del alma después de la muerte, conocían la realidad de la reencarnación, pero no dijeron nunca nada al pueblo. Al pueblo le enseñaron a adorar ídolos, pero no le explicaban realmente el conocimiento. El conocimiento quedaba reservado al faraón y a sus sacerdotes, tal y como podemos hoy ver en los grabados que han dejado en esas pirámides que han quedado para la posteridad como testigos de una civilización increíble y con unos conocimientos que todavía nuestra ciencia no ha podido categorizar ni enclavar. ¿Por qué? Porque hablamos de espíritus que venían de un mundo en conocimientos muchísimo más elevados que los que tenemos hoy en la Tierra. Es verdad que los habían empleado para el mal, es verdad, pero no dejaban de ser unos espíritus, unos seres mucho más preparados culturalmente que nosotros hoy. De ahí el gran avance, de ahí la perfección de las líneas de las pirámides, las medidas proporcionadas que hay con respecto a las medidas, la unidad astronómica, que es la distancia que hay desde la Tierra al Sol, está representada en las pirámides egipcias. Fijaros de la sabiduría que os estamos hablando. Estos hermanos se extendieron por toda Europa y, como digo, compartieron con esas tribus primígenas que había en ese momento en la Tierra, compartieron su sabiduría. Y como no tenían religión, ellos lo que buscaban era hacer de Europa un paraíso como el que habían dejado en Capella. Por eso se empeñaron en trabajar, por eso eran tan materialistas. Ellos tenían en el fondo de su alma, existía el recuerdo de ese paraíso perdido. Las historias antiguas como la ciudad perdida o el mundo perdido no tienen otro origen. Era el eco que resonaba en los corazones y en el alma de esos seres
de ese mundo que habían perdido por no haberlo sabido conservar. Estos seres, como digo, centraron toda su atención en esa zona nuestra del cerebro, que es el neocórtex cerebral, en el cual utilizamos cuando trabajamos en la presente reencarnación y nos ocupamos de todas las cosas materiales, del mismo modo que cuando oramos utilizamos los lóbulos frontales. O para aquellas actuaciones impulsivas nuestras utilizamos el sistema nervioso central. Pues esos seres utilizaban preferentemente el neocórtex cerebral, solo se ocupaban de las cosas materiales, no les interesaba en absoluto la religión. Más adelante serían los celtas los primeros que inauguraron las primeras creencias en Europa a través de la naturaleza, adorando a la naturaleza. Buscaban a un ser superior a través de la naturaleza. Ese es el origen, queridos hermanos, del racionalismo europeo, del materialismo europeo y del adelanto europeo, tanto en ciencias como en artes. Eran esos espíritus que, provenientes del mundo de Capella, buscaban cambiar Europa y convertirla en un segundo paraíso terrenal. Nada más, espero que os haya resultado interesante el origen del racionalismo y del materialismo en Europa. A veces detrás de esas leyendas que van de boca en boca y que escuchamos a nuestros abuelos, hay más verdad que en los libros de historia. Nada más, hasta el próximo sábado, en que hablaremos también de otro interesante tema. Nada más, sed felices y no os perdáis el próximo programa.